inferior encontramos el DOI por sí es de su interés. Tenemos que recordar que el carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna primaria más frecuente a nivel hepático y es la cuarta causa más frecuente de muerte relacionada con cáncer a nivel mundial. También es una patología donde su tasa de incidencia va con un aumento progresivo, secundario a que se está viendo más pacientes con hígado graso no alcohólico secundario a la obesidad. Se estima que aproximadamente en Estados Unidos en sus últimos 30 años esta incidencia se ha triplicado. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para el carcinoma hepatocelular tenemos la cirrosis, la infección crónica por virus de hepatitis B y hepatitis C, antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular y el hígado graso no alcohólico. También es importante recordar que en estos pacientes que tienen estos factores de riesgo es importante hacer una vigilancia o una prevención secundaria para así hacer una detección y una vigilancia precoz frente a la presencia de nódulos que pueden presentar y asimismo irles haciendo un seguimiento con el fin de evaluar prontamente si hay aparición de un hepatocarcinoma. En un metaanálisis que realizó el señor Singal y sus colaboradores en el 2014, ellos evidenciaron que haciendo una vigilancia de este tipo de pacientes se podía hacer una detección precoz de lesiones, asimismo un tratamiento oportuno, lo que claramente mejoraba la supervivencia en estos pacientes. Y es aquí entonces donde las imágenes entran a jugar un papel importante, ya que en otras épocas los pacientes que tenían alguna lesión sospechosa directamente pasaban a hacerse biopsias invasivas y hoy por hoy con las imágenes y con todas el estudio que se ha hecho de ellas, hay imágenes que tienen hallazgos imagenológicos característicos que nos pueden hacer sospechar un hepatocarcinoma y esto puede omitir que el paciente sea expuesto a una biopsia tan invasiva o en su defecto pueda pasar a un tratamiento de una manera más oportuna. También la ecografía es como la modalidad de estudio más utilizada para hacer tanto la detección como la vigilancia de estos pacientes y normalmente lo que vamos a ver son que estos nódulos tienen un comportamiento hipoecogénico, principalmente las lesiones pequeñas, menores de 2 centímetros, y claramente en las lesiones más grandes sí podemos encontrar ya otros hallazgos diferentes como que sean más heterogéneos debido a la presencia de calcificaciones o necrosis que presenten internamente o la evolución misma del nódulo. En cuanto al Doppler, decía que no era muy útil ya que no podía, no tenía la sensibilidad para evaluar todos los cambios subyacentes que surgían dentro de la microvascularización y al mismo tiempo tampoco se podía evidenciar todas las características de perfusión que va teniendo la lesión. Y hablaban entonces de la ecografía con contraste, que hoy por hoy es una herramienta que nos permite a través de su contraste, que son unas microburbujas que viajan a nivel venoso, nos permite hacer una evaluación de la circulación y de la microcirculación, permitiendo la evaluación hasta de vasos con una medida de 40 micrómetros. Nos permite entonces hacer una evaluación de la lesión. Al mismo tiempo, con el contraste nos permite ver cuál es el comportamiento tanto en las fases arteriales y portales y tardías, evaluando lo que es el lavado de la lesión. Otras ventajas que tiene este método es que el contraste es no nefrotóxico, tiene pocas reacciones adversas y dentro de las desventajas que tenemos son similares a las de la ecografía
normal, que es, por ejemplo, toda la sombra que nos pueden generar las costillas durante la inspección, o en aquellos pacientes que tienen un tejido adiposo prominente, también cuesta llegar con el transductor a ver bien la parte hepática o la misma esteatosis hepática que pueden tener estos pacientes. En cuanto a al medio de contraste, también vamos a tener unas fases que vamos a evaluar, donde la fase arterial la evaluamos en un periodo de 10 a 20 segundos hasta 45 segundos, la fase portal entre los 60 y 120 segundos, y la fase tardía son 5 a 6 minutos post contraste. Entonces, la finalidad de este paper es clasificar los nódulos en la función de la probabilidad del hepatocarcinoma en la ecografía contrastada y el LIRADS para mejorar la comunicación y el manejo del paciente. Con esta diapositiva lo que quiero representar es el proceso de hepatocarcinogénesis, donde tenemos un hígado normal, el cual tiene dentro de su componente todo lo que son las triadas portales, ¿sí? Donde hay un apareamiento tanto de la vena como la parte arterial. Esta sería la representación de un nódulo de regeneración donde conserva todas estas triadas portales, y a medida que va presentándose una displasia de bajo grado, alto grado, ya una etapa de hepatocarcinoma temprano y ya uno clásico, vamos viendo cómo hay una pérdida de las triadas y poco a poco va habiendo un proceso de neoangiogénesis en constitución de las triadas que se han ido perdiendo, para finalmente perder todo lo que son las triadas portales y conservarse una lesión con un proceso de neoangiogénesis constante. Esta básicamente es una ilustración también esquemática de los cambios vasculares de los nódulos a lo largo de la vía de la hepatocarciogénesis, y aquí lo que estamos viendo es un nódulo de regeneración donde conserva las triadas portales, tanto en la parte arterial como venosa, y en la medida que va aumentando la displasia va perdiendo la parte de las triadas portales y va ganando un proceso de neoangiogénesis hasta el final de la etapa que sería el hepatocarcinoma clásico, donde hay un proceso más de neoangiogénesis. Asimismo, esto se va a ver representado en la categorización del LIRADS, donde al final hepatocarcinoma clásico la vamos a catalogar como un LIRADS 5. En cuanto a la ecografía contrastada y el LIRADS, tenemos que básicamente lo que se trata de hacer es una correlación de la probabilidad del hepatocarcinoma con las diferentes categorías descritas por el sistema de datos e informes de las imágenes hepáticas, que sería el LIRADS, que fue creado por el Colegio Americano de Radiología. Este inicialmente fue organizado en el 2016 y en el 2017 se hizo una actualización de esta clasificación. Fue una herramienta que se creó tanto por radiólogos como hepatólogos, y la finalidad era estandarizar la interpretación en el informe radiológico de todas las lesiones hepáticas a fin de poder realizar en los pacientes un manejo más oportuno y eficaz. Se cataloga en 5 etapas. El LIRADS 1 definitivamente benigno, el 2 es probablemente benigno, el 3 hay una probabilidad de malignidad indeterminada, el 4 es probablemente un hepatocarcinoma y el 5 es definitivamente el hepatocarcinoma. Hay dos ítems que se unen, que en este caso sería el LRM, que hablaría de otras lesiones malignas, pero que no cumplen las características de un hepatocarcinoma, y el LRTIB, que sería la asociación con un tumor en vena. Básicamente el LIRADS tiene en cuenta el hiperrealce que presentan las lesiones en la fase arterial, el diámetro del nódulo en milímetros, la presencia o no de lavado, y si hay un lavado tardío y leve, que son las características más comunes del hepatocarcinoma.
Entonces, acá dentro de las lesiones del LIRAX 1 tenemos aquellas que son definitivamente benignas, son aquellas que pueden tener un diámetro entre los 10 a 20 milímetros, pero tienen que tener un realce en anillo que debe ser discontinuo y periférico. Aquí entonces tenemos el caso de una paciente de 55 años con infección por hepatitis B, y en la imagen inicial de una ecografía en escala de grises estamos viendo con las flechas un nódulo ecogénico, el cual en una ecografía contrastada en fase arterial vemos cómo tiene un realce periférico discontinuo y en la fase portal tiene un isorrealce en comparación al parénquima hepático. Aquí podemos ver en este video cómo en la fase arterial tiene un realce periférico discontinuo. Dentro de la categoría del LIRAC 2 no tenemos ejemplos, pero hablaba básicamente de que eran lesiones que tenían un poco más de realce, tornándose un poco más isoecogénicos en comparación al hígado en fases portales, y también se trataba de lesiones menores de 1 centímetro. En cuanto al LIRAC 3, es el grupo más grande y heterogéneo que se presenta dentro de esta categoría, ya que aquí podemos encontrar desde lesiones benignas hasta lesiones que pueden ser un hepatocarcinoma, pero que tienen un diámetro pequeño, donde tenemos que tener en cuenta características auxiliares de las cuales hablaremos más adelante. Y básicamente esta categoría son aquellas que reflejan una probabilidad intermedia de malignidad, y aquí tiene que tener básicamente unas características como son lesiones que sean mayores de 10 milímetros y que no tienen un hiperrealce en la fase arterial, o nódulos menores de 10 milímetros que tienen un hiperrealce en la fase arterial. Estamos entonces presentando un paciente de 49 años con cirrosis de causa desconocida. En la primera imagen de ecografía en escala de grises estamos viendo cómo hay un nódulo hipoecogénico de más o menos 18 milímetros sobre un parénquima hepático heterogéneo. En la fase, en una ecografía con contraste en fase arterial, vemos que este nódulo tiene un poco realce, y en la fase portal vemos cómo tiene un realce similar a la del parénquima hepático. Este paciente se catalogó entonces como un LIRAX 3, y este paciente también se le realizó biopsia, identificándose entonces que tenía un nódulo displásico de bajo grado. Aquí un breve video para ver cómo en la fase arterial tiene un hiporrealce, y posteriormente cuando va pasando una fase portal va tomando un isorrealce en relación al parénquima hepático. Este es otro paciente de 64 años con cirrosis relacionada con alcohol. También fue un paciente catalogado como un LIRAX 3. Estamos viendo en una ecografía en escala de grises una imagen nodular hipoecogénica. En la ecografía con contraste en fase arterial vemos que tiene un hiporrealce. En las fases portales vemos que toma o hay un isorrealce en relación al parénquima hepático, y en la fase tardía va teniendo un lavado leve. Acá sería la representación del video, como el nódulo tiene un hiporrealce en la fase arterial. Por otro lado, el LIRAX 4 son lesiones que son probablemente hepatocarcinoma y deben cumplir 2 de los 3 criterios, que son un nódulo mayor de 10 milímetros, un hiperrealce en fase arterial que no se vea a nivel del borde, o que haya presencia de un lavado tardío leve.
Acá entonces estamos presentando una paciente de 76 años con cirrosis relacionada con alcohol. En la primera imagen es una ecografía en escala de grises donde estamos viendo un nódulo heterogéneo, predominantemente hipoecogénico, el cual en la ecografía con contraste tiene un realce difuso. En la fase portal toma un isorrealce y en la fase tardía de más de 3 minutos vemos que no hay aún un lavado como tal. Esta sería la representación en el video, donde podemos ver cómo va tomando el realce, que es difuso y es casi similar a la del parénquima hepático. Por otro lado tenemos el IRAK5, donde definitivamente es una lesión característica de un carcinoma hepatocelular. Las lesiones que son catalogadas como un LIRAC5 tienen una especificidad del casi 97,1% con un valor predictivo positivo del 98,5%. Generalmente las características que tiene que tener este tipo de lesiones son nódulos mayor o igual a 10 milímetros, tienen que tener un hiperrealce en fase arterial y tienen que tener sí o sí un lavado tardío leve. Cuando un paciente se diagnostica con un LIRAC5, estos pacientes generalmente se omite la biopsia y pueden pasar a un tratamiento definitivo, bien sea con cirugía o con ablación. Aquí entonces estamos presentando un paciente de 74 años con una infección por hepatitis B no cirrótica. En esta ecografía en escala de grises estamos mostrando un nódulo heterogéneo, predominantemente hipoecogénico, que mide alrededor de 30 milímetros. Posteriormente, en la ecografía con contraste en fase arterial, vemos el hiperrealce que toma la lesión. En una fase portal hay un isorrealce y en la fase tardía va a tener un lavado tardío y leve. Aquí vemos el hiperrealce que presenta en relación al parénquima hepático esta lesión. Bueno, esta entonces sería la clasificación del LIRAPS, donde tiene en cuenta lo que les dije anteriormente, el hiperrealce en fase arterial, el diámetro del nódulo, si presenta algún tipo de realce o un realce tardío y leve. Y según los diámetros, el LIRAPS lo va clasificando según este esquema. Dentro de las características auxiliares en cuanto a la evolución del hepatocarcinoma, básicamente para los LIRAPS-3 hay que tener en cuenta 4 categorías. Uno es el crecimiento, el cual se dice que hay que sospechar en aquellos que tienen un incremento mayor del 50% en un periodo aproximado de 6 meses. La otra es la presencia de un mosaico, una arquitectura de un nódulo sobre otro nódulo. La otra es el cambio de realce en algún nódulo que se venga estudiando o la aparición de un tumor en la vena. Aquí entonces presentamos un caso de un paciente de 75 años con cirrosis por un hígado graso no alcohólico. Este paciente en la primera ecografía en escala de grises vemos que presentaba un nódulo hipoecogénico de aproximadamente 8 milímetros. 8 meses después el paciente le hacen un control de seguimiento y vemos cómo este nódulo ha aumentado su tamaño a casi el doble, porque en este caso reportan que tenía 16 milímetros. Es un nódulo que se ha vuelto más heterogéneo y cuando se hace la ecografía con contraste vemos en la fase arterial cómo empieza a tomar algo de contraste y en la fase tardía cómo presenta un lavado. Esta sería la representación, viendo cómo toma el realce.
Y este paciente inicialmente fue catalogado como un LIRAX 3, pasando entonces a un LIRAX 4. Esta es otra de las características que tenemos que tener en cuenta y es un nódulo sobre otro nódulo. Este es un paciente de 74 años con cirrosis también por un hígado graso no alcohólico y lo que está mostrando es en la ecografía en escala de grises un nódulo hipoecogénico, el cual en la ecografía con contraste en fase arterial vemos que hay un hiporrealce del nódulo más grande con un nódulo más pequeño que toma un hiperrealce, el cual en las fases portales las dos van a tomar un realce similar al parénquima hepático. Y aquí el video de cómo en la fase arterial se ve el realce del nódulo interno, como lo muestra la flecha. Otra de las características que hay que tener en cuenta es la alteración de la vascularización. En este caso, presentamos un paciente de 58 años con cirrosis alcohólica, en quien en primera instancia teníamos en un estudio que se le hizo un nódulo hipoecogénico en la escala de grises, el cual en fase arterial, en una ecografía con contraste, tenía un hiporrealce y en la fase portal un isorrealce. El paciente se venía controlando anualmente y al tercer año de su control, en una ecografía en escala de grises, se ve nuevamente el nódulo hipoecogénico que no había cambiado en diámetro en relación a los estudios previos, pero en la ecografía con contraste en fase arterial empezamos a notar que ya hay un realce dentro de la lesión, ¿sí? Casi similar al parénquima hepático y en la fase portal tenía un isorrealce. Este paciente también en primera instancia estaba catalogado como un LIRAX 3, pero posteriormente se pasó a un LIRAX 4. Antes de explicarles quiero aclarar que si bien cuando encontramos estas características auxiliares en la evolución de los nódulos, siempre podemos subir de una categoría a otra, en este caso de un LIRAX 3 a un LIRAX 4, pero nunca podemos pasar de un LIRAX 4 a un LIRAX 5, excepto si cumple las características de un LIRAX 5, ¿sí? A diferencia de esta otra característica que se trata de la presencia de un trombo a nivel de la vena, donde hace énfasis que si hay una lesión nodular cerca de la vena y dentro de la vena vemos que hay un trombo y en las fases contrastadas este trombo toma realce, hablaríamos directamente de un hepatocarcinoma. Pero si la lesión está por fuera, o sea, está dentro de la parte del parénquima hepático, pero no está en contacto con la vena, no podemos asegurarlo y lo debemos pasar como un probable hepatocarcinoma. Aquí entonces presentamos el caso de un paciente de 59 años con infección por hepatitis B, el cual tenía un trombo sobre la vena hepática media. En esta imagen de ecografía en escala de grises estamos viendo con la punta de flecha un nódulo heterogéneo predominantemente hipoecogénico y con la flecha estamos viendo la vena y en su interior presenta una imagen endoluminal, las cuales en la ecografía con contraste toman un hiperrealce tanto la lesión nodular como el trombo que se presentaba dentro de la vena y en la fase tardía tiene un lavado completo tanto la imagen como el trombo. Y aquí la representación en fase arterial de cómo realza. Bueno, y a manera entonces de conclusión, tenemos que la hepatocarcinogénesis es un proceso complejo que expone al paciente con factores predisponentes a un mayor riesgo de que presente modificaciones en sus nódulos hepáticos,
¿sí? Y por eso es tan importante hacer la vigilancia para hacer una detección oportuna. También recordar que hay un cambio en el suministro portal, el cual va siendo directo y en la medida que va aumentando la displasia, va habiendo una disminución de estas triadas portales, a diferencia del suministro arterial que en las fases iniciales va a disminuir, por eso se ven las lesiones con hiporrealce, pero hacia etapas ya de hepatocarcinoma y principalmente el clásico, lo que va a aparecer es un proceso de neoangiogénesis y por eso es que vemos que tiene un hiperrealce en la fase arterial. Por otro lado, la ecografía con contraste es una herramienta más con la cual se puede sumar para hacer vigilancia y detección en los pacientes que tienen estos factores de riesgo y asimismo tratar de mejorar su supervivencia. Este es el paper original. Gracias.